Gracias. Evaluación formativa y retroalimentación en el área de educación religiosa. Vamos a ver de qué trata esta conferencia webinar que tenemos esta tarde. Y si vamos a la siguiente diapositiva, veremos que tenemos una pequeña sumilla de esta presentación. A ver, vamos a la siguiente. Partiendo de la revisión de diversas prácticas evaluativas que tenemos nosotros como docentes en el área de educación religiosa, se reflexiona sobre la pertinencia de la evaluación formativa, su lógica y sus implicancias en un enfoque por competencias, que es en el cual trabajamos nosotros. Se genera una aproximación a las herramientas de evaluación formativa, que son diversas, pero vamos a hacer énfasis en la retroalimentación. Por eso, vamos a continuar y veremos lo siguiente. A ver, pasamos por favor. No sé si se está logrando bien, Giancarlo, Sí, ¿tú ahora me sí. dices? Sí, Ahora sí, ¿está Leticia, bien? muchas Ya. gracias. Ok, ok. La anterior, por favor, la anterior. En la anterior tenemos el propósito de esta hora de intercambio, esta hora de socialización, ¿no? En la anterior tenemos, Leticia, por favor, la anterior. No sé, ¿en mi máquina ya se ve la anterior? ¿Comprender la lógica y las implicancias? Ah, ya, No sé todavía si. yo no lo puedo ver. En todo caso, Leticia, ¿me podrías ayudar, por favor, con la lectura del propósito? Por Claro favor. que sí, claro. Comprender la lógica y las implicancias de la evaluación formativa en un enfoque por competencias y en el área de educación religiosa, así como la necesidad de implementar una retroalimentación que movilice el aprendizaje de los estudiantes. Esto es el propósito. Así es, muchas gracias, Leticia. De hecho, queremos Correcto. comprender esa lógica e implicancia de la evaluación formativa en el enfoque por competencias, en el área de religión, para poder comprender también cómo realizar una retroalimentación que movilice el aprendizaje de los estudiantes, ¿no? No una retroalimentación que esté simplemente escrita, que quede ahí, que se diga, sino una retroalimentación movilizadora, y veremos de qué trata ello, ¿sí? Seguimos, por favor. Y ¿Ya está? tenemos, a ver, yo no la veo, pero seguro va a aparecer en un ratito. A ver. Activamos, dice. Ujú. Activamos, sí, pero yo no lo veo. Pero, acá está. Muy bien, Voy a dejar activamos. de. Yo les pido, Ya. sí, Discúlpame, ya está. discúlpame, No Giancarlo, te adelante. preocupes, no, está muy bien. Le pido a los colegas que en el chat podamos contestar estas preguntas. La primera, ¿sí? ¿Qué evalúas en el área de educación religiosa? A ver, colegas, profesores, coordinadores, ¿qué evaluamos en el área de educación religiosa? Ideas sueltas que tenemos. No es necesario fundamentar, simplemente mencionar qué evaluamos en la educación religiosa. La actitud, el estándar, las competencias, desarrollo precisado, valores, competencias, habilidades, acciones, competencias, desempeños, actitudes. Muy bien. Vemos que ya ahí está lo que ustedes evalúan. Competencias, estándares, producto, la secuencia. Correcto, habilidades y actitudes. Muy bien. Excelente. Y ahora les pregunto, ¿cómo evalúan? ¿Cómo? Ahora contestemos cómo. En una, dos, tres palabras. ¿Cómo evaluamos? Ya dijimos que, ahora ¿cómo evaluamos? A ver. ¿Cómo evaluamos? Vamos al cómo. Instrumentos, criterios, con rúbrica, a través de una evaluación permanente. Criterios e instrumentos. Ahí está. Producto, con productos, ya está. Ahora, ¿en qué momento evalúas? Ya alguien decía de forma permanente, pero ¿en qué momentos evaluamos? Dicen con la reflexión también, en todo momento, todo el proceso, todo el momento, todo momento. Listo. Siempre. Ya está. Muy bien. Muchas gracias por los aportes. Proceso, siempre aprendiendo la clase constantemente. ¿Y cómo evaluamos? Observando el producto. Ahí habla de lista de cotejo, etc. Muy bien. Seguimos, por favor. Han dado ideas muy interesantes. Y ya que hemos activado un poquito lo que ya conocemos de esta evaluación que realizamos en el área de educación religiosa, vamos a ir centrándonos en algunos aspectos clave para poder continuar con esta conferencia. A ver, me imagino que ya Leticia lo pasó, pero yo no lo puedo ver.
Así que esperaré un ratito. Seguro ya aparece en un ratito. Sobre las 2 preguntas claves. Sí, las dos preguntas. Ujú. ¿Para qué evaluamos? ¿Por qué evaluamos? Ujú. Muy bien. Entonces, tenemos dos preguntas claves. A ver, ¿para qué? ¿Para qué evaluamos? ¿Podrían, por favor, colocar ahí para qué evaluamos? Para retroalimentar, ¿sí? ¿Qué más? Evaluamos para retroalimentar, para ver el avance. ¿Para qué evaluamos? Para diagnosticar, para conocer su proceso de aprendizaje, para ver los logros, para mejorar el aprendizaje, para saber si el aprendizaje ha llegado. Por aquí dice, para estimular la valoración de las personas en su dimensión religiosa y su apertura racional efectiva hacia la trascendencia. Muy bien. Para retroalimentar, para conocer el nivel de logro, ya, correcto, muy bien. Ya les pregunto por qué. ¿Por qué evaluamos? Ya me dijeron para qué. El para qué tiene que ver con la finalidad. ¿Y por qué evaluamos? Ya me dijeron para qué, ahora por qué. ¿Cuál es la razón? Ya dijeron la finalidad, la razón, el motivo. ¿Por qué evaluamos? Porque es importante saber si alcanzamos las competencias, claro. ¿Qué más? ¿Por qué? ¿Por qué evaluamos? Porque es parte del proceso formativo, ¿cierto? ¿No? La evaluación es parte del proceso de enseñanza-aprendizaje, como lo menciona David. Porque necesitamos saber cómo estamos avanzando. Muy bien. Permite ver el avance, para saber si hay las competencias, porque es importante. Ya, muy bien. Pero queremos lograr la competencia. Por eso evaluamos. Muy bien, listo. Porque de esa manera identificamos necesidades, correcto. Muy buenos aportes. Vamos a continuar. A ver, pasamos a la siguiente diapositiva. Sí, veo, pienso y me pregunto. Ujú. Muy bien. Veo, pienso y me pregunto. Y pregunto a los participantes que están en esta sala, ¿pueden ver las figuritas? ¿Sí? ¿Ven las figuritas de Mafalda? Sí, sí, sí. Correcto. Muy bien. Entonces, ustedes ya las ven. Pasa que el problema de conexión es mío, no es de ustedes, así que yo tengo aquí mi celular con las diapositivas también para poder seguir. A ver, vamos a ver la primera. La primera y la segunda, veamos las dos. Mafalda, muy bien. A ver, ¿qué ven? ¿Qué veo? Primero díganme qué ven, luego qué piensan y luego qué se preguntan, ¿no? Primero qué veo, a ver, lo que veo, no lo que pienso. Yo opino que no, ¿qué veo? Veo niños comiendo, veo niños jugando, ¿qué veo? A ver, ¿qué veo? Anoten la clase, ¿qué más? ¿Qué veo? Mafalda, niños asustados, ¿qué más veo? Niños asustados, y al otro lado, preocupados, niños con asombro, ¿qué más veo? Niños preocupados, asustados por la prueba, sorprendidos. Ya está, ¿qué más? Niños impactados, asombrados, con dudas, decepcionados, ¿no? Muy bien, incertidumbre. Listo. Ahora, ¿qué pienso sobre lo que veo? Ya me dijeron que ven, ¿qué pienso? ¿Qué pienso al respecto? Ya me dijeron que han visto. ¿Qué pensamos sobre eso? Yo pienso que estos niños están siendo evaluados de una forma inadecuada. Yo pienso que, a ver, ¿qué pensamos? Piensa Mary que es la educación tradicional. ¿Qué más pensamos? Que saldrán desaprobados. ¿Qué más? ¿Qué más pensamos? A ver. Forma de educación tradicional. ¿Qué haré? ¿No? Como docente, ¿qué haré si veo eso? Pienso que solamente hacen lo que dice el maestro. Esos niños no entienden. Ya, muy bien. Una evaluación memorística. Correcto. Conductista. Listo. A ver, pienso que no lo esperaban. Correcto. Y ahora, ¿qué pregunta les surge al ver estas imágenes? Me pregunto si el docente será consciente de lo que genera la evaluación en el estudiante. Me pregunto por qué se evalúa aún de esa manera en algunos casos. Me pregunto, a ver, ¿qué preguntas nos surgen? Vamos a colocar nuestras preguntas. ¿Están? Asustados. A ver, ¿qué nos preguntamos? Vayan colocando esas preguntas. Vamos a la siguiente lámina, por favor. La siguiente
vemos ahí memorizar o morir, ¿no? Miren qué fuerte ese texto, ¿no? Y la siguiente, una más, por favor, Leticia, donde dice, ¿qué es lo que le da a la evaluación el carácter formativo? Sí, estamos en esa, claro. La anterior era unas imágenes de dos niños, me parece. Correcto, Esta, muy bien. ujú. Si ustedes lo ven, está perfecto. Entonces, ¿qué es lo que le da a la evaluación el carácter formativo? Eso les pregunto. Hablamos de evaluación formativa. ¿Por qué es formativa? ¿Qué es lo que la hace formativa? ¿Qué es lo que la hace formativa? ¿Qué es lo que la diferencia? La participación, ¿qué más? ¿Participación de quién? ¿Qué es lo que le hace formativa? En una palabra, le permite saber al estudiante cómo es su proceso, constante, acompañamiento, ayuda a mejorar, reflexiva, evalúa proceso, asume su rol protagónico, acompañamiento, bien, tiene que ver con la evaluación formativa. Pero de todo ello hay algo que es lo principal, lo que decimos es formativa sí o sí. Vamos a continuar. Muy bien, gracias por los aportes. Seguimos, por favor, y veremos aquí que hablamos del enfoque por competencias, ¿no? ¿Qué es el enfoque por competencias en educación? Se refiere a propiciar experiencias de aprendizaje basadas en un contexto y para la vida, ¿no? No son experiencias donde tengo un contenido teórico, lo memorizo, lo devuelvo, sino donde construimos juntos en función de un contexto. Vamos a hablar de una encíclica, y si hablo de esa encíclica, no empiezo de frente a analizar la encíclica, sino hablamos del contexto actual que nos permite reflexionar sobre esa encíclica, ¿no? Que nos da razones para hablar de esa encíclica. ¿Qué pasa hoy en el mundo? ¿Qué pasa en mi país? ¿Qué pasa en mi familia? Y esa encíclica, ¿qué es lo que da a conocer y cómo yo la puedo llevar a mi vida, ¿no? Un enfoque por competencias. Moviliza e integra muchas capacidades. Una capacidad es la integración perdón, una competencia es la integración de las capacidades. A veces trabajamos las capacidades sueltas y trabajamos muy bien, pero por capacidades, no por competencia, porque no logramos integrar. ¿Qué más? Aquí dice que tiene que ver con el aprendizaje autónomo y colaborativo. Ambos aprendizajes son valiosos, individual y colaborativo, que el estudiante aprende de forma autónoma, aprende a regular su aprendizaje y también a aprender con otros. Y el docente es un mediador, pero no es cualquier mediador facilitador, sino es un mediador estratégico, potente en el aprendizaje, ¿no? Nosotros generamos, diseñamos estrategias de aprendizaje, experiencias y vamos acompañando, mediamos, ¿no? Estamos ahí retroalimentando también, que es una palabra clave en la evaluación formativa. Vamos con la siguiente, por favor. Resumiendo aquí, podríamos decir que el enfoque por competencias tiene que ver con un trabajo de contexto, que el estudiante es protagonista de aprendizaje, buscamos un aprendizaje significativo, constructivo y situado, no en el aire, no en las nubes, sino situado en un contexto, y el docente es un mediador. Y para ello, en el área de religión tenemos los enfoques humanista, cristiano, cristocéntrico y comunitario, que nos van a permitir focalizar lo que queremos lograr. Y un enfoque por competencias en su proceso de aprendizaje-enseñanza busca una evaluación formativa. Un enfoque por competencias, la evaluación tiene que ser formativa. Y es formativa no solo porque se da en el proceso, porque hay evaluaciones tradicionales que son de proceso. No hay profesores que dicen yo hago evaluación formativa porque todas las clases son un pequeño quiz o una pequeña práctica. Es formativa, proceso. Y devuelvo las prácticas y sigo evaluando, pongo muchas notas. La evaluación formativa ve el proceso, sí, pero el énfasis de lo formativo está en que es para el aprendizaje. Yo puedo tomar muchas pruebas, tengo muchas notas, pero no las he tomado en cuenta para seguir aprendiendo, sino que el estudiante aprendió para ser evaluado, no fue evaluado para aprender. El aprendizaje quedó en un segundo plano. Y la evaluación formativa tiene algunas herramientas básicas, ¿no? La metacognición, los instrumentos de evaluación y la retroalimentación. Son 3 herramientas que sí o sí tienen que estar en un proceso de evaluación formativa, porque nos van a ayudar a aprender, a seguir aprendiendo. El estudiante con la metacognición sigue avanzando, con los instrumentos de evaluación es consciente de su evaluación, se autoevalúa, sigue mejorando, y con la retroalimentación que recibe el docente también se orienta para continuar dando nuevos pasos y seguir logrando lo que se busca, ¿no? Entonces, son 3 herramientas que no podemos perder de vista. Metacognición, instrumentos de evaluación y la retroalimentación. Yo sé que mañana van a hablar, con estos días, de instrumentos de evaluación con otra ponente,
y conmigo hoy día van a profundizar en la retroalimentación. Esto es lo que hace el enfoque por competencias, ¿no? Miren qué complejo es, ¿no? Es lo que trabajamos día a día en el aula, ¿no? Un aprendizaje en contexto, ¿no? Hablamos de la Biblia, sí, pero esa Biblia nos da un mensaje a partir de lo que hoy ocurre, ¿no? No es un aprendizaje teórico netamente, sino un aprendizaje situado. Muy bien, seguimos, por favor. Aquí tenemos un texto, una cita de Gómez, 2010, nos dice: la evaluación forma parte del aprendizaje. El estudiante no aprende para ser evaluado. El objetivo no es la evaluación, el objetivo es el aprendizaje. Es evaluado para aprender. Muy importante tomar en cuenta esto, ¿no? Y esa es la esencia de la evaluación formativa, ¿no? No evaluamos para tener cantidad de notas, sino evaluamos para que el estudiante siga avanzando, ¿no? Para retroalimentarlo y ayudarlo a seguir y lograr los aprendizajes, ¿no? Para eso evaluamos de manera formativa. Seguimos. Y la evaluación formativa tiene su ciclo, ¿no? Si vemos en esta imagen, que seguro ya la están viendo ustedes, hay un inicio que tiene que ver con compartir las metas de aprendizaje. Entonces, la evaluación formativa, desde el inicio de las clases, recuerden que la evaluación formativa no es un momento específico, es permanente, es la clase misma, ¿no? No esperamos necesariamente un examen bimestral, un rol de exámenes, ¿no? Inicio, compartimos las metas de aprendizaje, ¿no? Muy bien, chicos, en esta unidad aprenderemos esto. En esta sesión aprenderemos esto. Esto queremos lograr. A veces utilizamos los desempeños, pero hay que llevarlos con un lenguaje más cercano a los chicos, ¿no? A los niños, a los adolescentes. Luego de que sepan la meta, no solo decirla, sino, a ver, ¿qué significa esto? ¿Qué queremos lograr? A veces con tus palabras, asegurarnos que ellos sepan cuál es la meta. Buscamos ver los criterios. Muy bien, para lograr esto tenemos que tener esto, esto y esto. Vamos a elaborar este producto y tiene que tener estos criterios. El estudiante es consciente de los criterios. Trabajamos en clase con los estudiantes, elaboramos un producto con nuestra mediación, recolectamos la evidencia para ver dónde estamos, hacia dónde vamos, metas, criterios. ¿Dónde estamos? Recolecto la evidencia, interpreto la evidencia y voy a identificar, si yo quiero que mi estudiante llegue aquí, hasta dónde llegó, de repente está por aquí, pero ha avanzado un poco, falta este pedazo. Tengo que ver la brecha y a partir de ahí retroalimenta a mi estudiante, ya sé dónde estamos, retroalimento cómo seguimos avanzando, qué paso más voy a dar. Retroalimento al estudiante, pero también yo como docente ajusto la enseñanza. Ajusto la enseñanza, ¿por qué? Porque también me sirve la retroalimentación para ver cómo ayudar a mi estudiante a seguir mejorando. De repente incorporo una estrategia, enfatizo algunas cosas y voy cerrando la brecha con el ajuste de mi enseñanza y con la retroalimentación de los estudiantes. Así el ciclo se cierra y seguimos con nuevas metas, nuevos propósitos y trabajamos la retroalimentación en esta evaluación formativa. Preguntas claves: ¿hacia dónde damos? Propósitos, ¿dónde estamos? La evidencia, la interpretación que hacemos nosotros de ella para identificar la brecha, y luego cómo seguimos avanzando, retroalimentamos y también ajustamos la enseñanza. A partir de lo que vemos en los estudiantes, de sus productos o evidencias, nosotros retroalimentamos la enseñanza y hacemos los ajustes, buscando siempre, con estas estrategias, retroalimentación y ajuste de la enseñanza, cerrar o reducir esa brecha. ¿Sí? Muy bien. Vamos a continuar. Seguimos, por favor. Evaluación formativa de competencias. ¿Qué es una evaluación? Ya está. Sí, gracias. Perdón, Giancarlito, ya está. De competencias. Cuando hablamos de la evaluación formativa por competencias, tiene que ver con lo siguiente. En un enfoque por competencias, la evaluación se propone como un proceso continuo que se hace a medida de que se llevan a cabo las actividades de aprendizaje. Es decir, la evaluación es paralela a esta y se realiza esta, una parte, ¿no? A veces decimos, ya terminamos la clase, ahora un examen en ese momento, pero en realidad la evaluación es en todo ese proceso. No al final, sino todo el proceso. Es un proceso permanente y sistemático a través del cual se recopila y analiza información para conocer, valorar los procesos de aprendizaje y los niveles de avance en el desarrollo de las competencias, ¿no? Evaluamos cómo van avanzando las competencias. Los productos nos van a conocer hasta dónde he llegado de las competencias, ¿no? ¿Qué más puedo hacer? Y tomar decisiones como docentes y ayudar al estudiante también a que pueda optimizar su proceso de aprendizaje con la metacognición, con la retroalimentación, entre otros. Muy bien. Seguimos, por favor. Ya que es lo que les decía, ¿no? Las tres herramientas básicas, ¿no? La metacognición, los instrumentos de evaluación y la retroalimentación. Hay docentes que me dicen a veces la metacognición
la hacemos al final y ahí terminó la clase, pero en realidad una metacognición, que si es al final, no es potente porque la metacognición, como parte de la autonomía del aprendizaje, debería estar desde el inicio de la clase hasta el final. Si la hago solo al final, ¿sobre qué es la metacognición si no tenemos conciencia de lo que van a aprender? Es decir, el propósito de aprendizaje ayuda muchísimo para la metacognición y tiene que ver con una competencia transversal que tenemos nosotros, ¿no? En el currículo nacional, que es nuestro aprendizaje de manera autónoma, porque definimos metas, hacia dónde damos propósito, organizamos acciones y conforme avanzamos, ajustamos el aprendizaje, ¿no? Monitoreamos, mejoramos, y tiene que ver con ello. Seguimos, por favor. Y tenemos palabra, idea, frase. Les pido, por favor, que en el chat, de todo lo que hemos hablado hasta ahorita, una palabra. ¿Con qué palabra se quedan? Una palabra. A ver, palabra, palabra. Una sola palabra. ¿Con cuál nos quedamos? Evaluación formativa, autónomo, retroalimentación, formativa, sistemático, formación, retroalimentación, permanente, retroalimentación. Muy bien. Seguimos. Vamos ahora con una idea principal de lo que hemos tratado. ¿Con qué idea se quedan? Una idea, una expresión, a ver, retroalimentación continua en todo el proceso. Listo. Ya no palabra, una idea, un poquito más extensa. A ver. A ver, vamos. Una idea con la cual se quedan hoy. ¿Listo? Logro de aprendizaje, la evaluación es permanente, los estudiantes deben participar en el contexto, conocer el conocimiento, la mediación es importante, correcto. Retroalimentación en todo el proceso. Ahí está. Listo. Seguimos. Ahora, vamos a ver lo siguiente. Instrumentos clave. A ver, ¿dónde? Evaluación formativa de competencias. Ya. Ya apareció, yo no lo puedo ver todavía. Aquí tenemos un esquemita secuencial de cómo evaluamos por competencias, ¿no? Que lo propone el Ministerio de Educación. Ya ustedes lo pueden ver, seguro, ¿cierto? Yo lo veré en un ratito. Tenemos 6 pasos, y el primero tiene que ver con comprender la competencia. Si yo no comprendo la competencia, yo no sé qué voy a evaluar. ¿No aparece? Yo tampoco lo veo. Leticia, estamos todavía en palabra, idea, frase, ¿verdad? Podemos cambiar, a ver. Me avisan si ya lo vemos. Ya está, Giancarlito, ahí dice evaluación formativa de competencias. Muy bien. Yo todavía no lo veo, pero seguro me va a aparecer. Mi conexión no es muy buena. A ver. Me encuentro en una zona con algunas dificultades de conexión. Y bueno, tenemos aquí lo primero, comprender la competencia. Si yo no comprendo mi competencia, yo no sé qué voy a evaluar. Me quedaré en contenidos, conocimientos, ideas. Comprender la competencia y sus capacidades. Porque para la competencia veo las capacidades. Y en religión tenemos 2 competencias. Analizar el estándar de aprendizaje de ciclo, ¿no? Esa competencia, ¿cuál es mi estándar para ese ciclo? Ciclo sexto, séptimo, quinto, de acuerdo al grado al cual nos dirigimos. Luego, si yo ya sé qué quiero lograr, selecciono, adapto o diseño situaciones significativas, ¿no? Y a partir de ahí, ya puedo establecer los criterios de evaluación. Esto lo hacemos en la unidad o la experiencia de aprendizaje. La situación significativa, los criterios de evaluación y de los criterios construyo mis instrumentos. Cuando llego a la clase, comunico a los estudiantes la situación significativa, los propósitos, ya hemos dicho, y también los criterios de evaluación. Deben conocer los criterios de evaluación. Conforme avanzan, recogemos evidencias, analizamos las evidencias, valoramos el desempeño y retroalimentamos formativamente a los estudiantes para que sigan avanzando. Un producto a veces podemos retroalimentar el producto durante la clase, como va avanzando, y darle pautas para que pueda continuar y luego entregue ya esa evidencia con un mejor logro, porque justamente ya tomado en cuenta la retroalimentación. Y la autoevaluación, porque el instrumento de evaluación el estudiante debe manejarlo, también debe servirlo. Debe servirlo, no solo nosotros como docentes para colocar algunas cosas, sino el estudiante para autorregularse. Muy importante entonces la evaluación formativa de competencias. Seguimos, por favor. Y bueno, esto lo van a ver mañana con otro ponente, pero me gustaría darles una mirada panorámica de las 3 herramientas de evaluación formativa.
Hemos visto que son metacognición, instrumentos de evaluación y retroalimentación. Me voy a centrar en retroalimentación, pero quiero darles una pizca de las otras dos para ubicarnos un poco. Instrumentos de evaluación. Las claves, ¿cuáles son? Responden a respuestas de aprendizaje. Yo no evalúo, muy bien, les pedí una maqueta, que la maqueta esté limpia, ordenada, que tenga colores, que sea creativa. No, yo evalúo en función a mis propósitos. ¿Qué me dice mi desempeño? ¿Qué me dice mi estándar? ¿Qué busca mi capacidad? A través de mi producto, tengo que reflejar esa capacidad, esa competencia. Entonces, ahora veremos algo más adelante. Describen el logro, ¿no? Los instrumentos de evaluación te dicen lo que tienes que lograr. Están los criterios. Limitan la subjetividad, ¿no? Ya no es que yo evalúo, me pareció bien, mal, sino tengo criterios claros. El instrumento de evaluación ayuda a la retroalimentación. Y también tenemos aquí, sirven para la autoevaluación y la coevaluación. Un instrumento con los criterios que vamos a evaluar puede servir para el docente de evaluación, también para el estudiante. Autoevaluación. Ya no ponemos de repente, considera ejemplos de la vivencia cristiana de las bienaventuranzas, sino he considerado ejemplos de la vivencia cristiana de bienaventuranzas, ya autoevaluación. O mi compañero ha considerado los ejemplos tal, entonces uno cuando revisa el texto o el producto que se le ha pedido, la infografía, tiene que reflejar eso. Más allá de ver que tenga introducción, conclusión, es ver lo que refleja la competencia, los propósitos, ¿no? Hay que ver la introducción, sí, pero la introducción, ¿qué la competencia me está mostrando? El desarrollo, la conclusión, ¿qué la competencia me está mostrando? Permiten una retroalimentación permanente porque el estudiante lo tiene desde el inicio y no son propuestas acabadas. Seguro ya hablarán mañana con el especialista que los instrumentos de evaluación no es que ya terminé, lo revisé, mi coordinador le puso el sellito y ya está listo, sino que son propuestas que se van a seguir mejorando, sobre todo cuando ustedes revisen las actividades de los chicos, sus productos, se van a dar cuenta, aquí puede ser más preciso, aquí puedo hacer estos cambios. O también, cuando ustedes también se dirigen a los chicos en la clase y explican la rúbrica, ahí sale el profesor, y eso que se refiere tal, aclaramos y podemos hacer los ajustes para que sea más comprensible para ellos. Si bien es cierto, la rúbrica se basa en los criterios de evaluación, en las competencias, capacidades y desempeños, hay que utilizar un lenguaje que también ellos entiendan, sin tergiversar la competencia, la capacidad, los desempeños. Muy bien, seguimos por favor. Eso en cuanto a los instrumentos. Y ahora tenemos aquí la metacognición. ¿Qué es la metacognición? La metacognición, ya lo decía por ahí una persona, Marvin, más allá del conocimiento, ¿no? Reflexionar sobre tu conocimiento, conocer, autorregular las propias cogniciones, los procesos mentales, ¿no? Contribuye a gestionar el aprendizaje de manera autónoma. Que el estudiante sepa qué está aprendiendo. Ya he interiorizado la parábola del sembrador. ¿Qué significa eso? ¿Por qué lo he interiorizado? Porque me doy cuenta de estas cosas, porque las pienso llevar a mi vida de esta manera. O sea, uno es consciente de lo que aprendió. No del tema, sino del propósito de aprendizaje. Seguimos, por favor. Y aquí está lo que les decía, que está en nuestro currículo nacional, nuestra competencia transversal, que es metacognición. A veces lo hacemos solo al final de la clase, pero desde un inicio, ¿no? Definimos metas, propósito, organiza acciones estratégicas para alcanzar sus metas, ¿no? ¿Qué pasos voy a seguir? Y conforme avanzo, monitoreo y ajusto mi desempeño. Entra la rúbrica, la autoevaluación, la retroalimentación del profesor, ¿no? Entonces es muy importante incorporar la metacognición también en la evaluación formativa. Pero no vamos a hablar de metacognición, solo es una chispa, ¿sí? Vamos a hablar de retroalimentación. Vamos a la retroalimentación. Pues no perdamos de vista que tenemos tres grandes herramientas, ¿no? La metacognición, los instrumentos de evaluación y la metacognición, los instrumentos de evaluación y la retroalimentación. A ver, seguimos. En la siguiente imagen está justamente lo que estamos insistiendo, ¿no? Por ese pintado de color azul más oscurito, la retroalimentación. Seguimos, por favor. ¿Qué es la retroalimentación? Una retroalimentación, por definición, es toda devolución. Toda devolución que hacemos al estudiante cuando nos muestra un trabajo, cuando nos dice algo, responde una pregunta. La retroalimentación es una devolución. Devolución porque es una respuesta nuestra, ¿no? Miren ahí, ese niñito con una F, sacó F. Hay una retroalimentación. Es una devolución, la F. ¿Es retroalimentación? Claro que sí. Te felicito, es una retroalimentación. Poner check X es una retroalimentación. Poner 18 es una retroalimentación. Decir buen trabajo, incompleto, que Dios te bendiga. Revisa tus apuntes, más precisión, poco claro.
tu dibujo es infantil. A pesar de la connotación de algunas frases, son retroalimentación, porque son devoluciones, pero no son retroalimentaciones formativas, porque no te ayudan a seguir avanzando. A un estudiante decirle poco claro, pero ¿qué? ¿Qué pasó? ¿Pero qué hago? Presta más atención. Es como un poquito culpabilizándolo, ¿no? Revisa tus apuntes. Ya puedes revisar, pero ¿qué? O sea, ¿qué puede hacer? ¿No? Entonces, como vemos aquí, son retroalimentaciones, pero no son formativas. Como dice aquí Medalit, hay retroalimentaciones que no son formativas. A veces decimos, si lo has puesto, ¿qué pasó? No es retroalimentación. Claro que sí lo es, porque es una devolución, pero no es formativa. Hasta incluso poner a un estudiante un sello, ¿no? Revisado, no cumplió, es una retroalimentación también. Pero vamos a ver cuando son formativas, ¿no? Aquí nos habla Marvin de la retroalimentación elemental, la descriptiva, la formativa, entre otras, ¿no? Por ejemplo, aquí retroalimentaciones elementales, formativas, no muchas, vamos a ver en la siguiente. A ver. Podemos ver aquí entonces que la retroalimentación es ofrecer devoluciones, pero no cualquier devolución, como hemos visto en los ejemplos anteriores, sino devoluciones que propicien la reflexión, que te lleven a seguir adelante, que te lleven a autorregular tus procesos de aprendizaje. La retroalimentación formativa se da durante todo el proceso, no solo al final. Me entregaron el trabajo, le pongo no, te retroalimento, no. En el proceso, en la clase van avanzando, a ver, mira cómo vas con tu rúbrica, estás autoevaluado, qué has mejorado, qué puedes cambiar, a ver qué dudas tienes, te recomiendo. Y al final el estudiante nos presenta un trabajo con un mejor nivel de logro, ¿no? Ahora, bidireccional. ¿Por qué bidireccional? Porque tenemos la retroalimentación no solo queda en que yo a mi estudiante le doy un párrafo, le digo algo retroalimentador, sino que debe ser un diálogo. Él tiene que responder a eso, no necesariamente en ese momento decir, profesor, sí, sino a partir de eso mejorar su trabajo, mejorar su actitud, mejorar lo que estoy evaluando, y esa es la parte bidireccional. Retroalimento y hay un después, ¿no? No queda en los retrocedos, ¿no? Te digo cómo has avanzado, cómo has logrado, pero ahora te digo cómo puedes seguir avanzando, te doy preguntas descriptivamente, de forma criterial, propositiva, para avanzar. Tiene que ser útil para el docente y para el estudiante. Aquí hay algunas consultas. El proceso de evaluación, claro. Cuando hablamos de jóvenes inclusivos, los niños jóvenes inclusivos, inclusión, es bueno si sabemos que tenemos un estándar de aprendizaje para ese ciclo, por lo tanto para ese grado, y vemos que nuestro estudiante del programa de inclusión, que está en el aula, está en un nivel inferior, lo que hacemos es identificar en esos estándares en cuál está. Así esté en tercero de secundaria y él tenga un logro de primero, veo qué logró de primero y en lo que vamos trabajando, el nivel que le pido es el que le corresponde al estándar que aún no ha logrado. Lo puedo hacer, ¿por qué? Porque hay una evaluación personalizada en este caso, que es del estudiante en función a lo que va avanzando. Yo veo cómo está él y cómo debe seguir avanzando. No es como quizás la mayoría que ya logró cierto estándar. Entonces, ahí vemos la evaluación diferenciada, los criterios quizás no van a ser al mismo nivel que los demás, pero tampoco que le bajemos el nivel, sino que le damos el nivel que él necesita, y cuando ya lo logra, ya seguimos avanzando, seguimos caminando en esas escaleras. Dice aquí, para una evaluación formativa se debe realizar la retroalimentación reflexiva por descubrimiento. Sí, es correcto. Seguimos. A veces pensamos que la retroalimentación solo ocurre en el momento en que nos dan un producto, un trabajo, una exposición. Pero en realidad la retroalimentación se da en clase a clase, ¿no? Y lo vamos a ver. La retroalimentación, vamos con la siguiente, por favor, es un proceso de ida y vuelta. ¿Por qué ida y vuelta? Porque yo doy una retroalimentación y espero una respuesta de mi estudiante. No que me diga gracias, sino que demuestre que puede dar más pasos, ¿no? La retroalimentación es ida y vuelta. Doy retroalimentación y viene una vuelta, un retorno. Ese retorno es un mejor nivel de aprendizaje, una mejora, una corrección, ¿no? Es importante el vínculo, ¿no? Porque a veces si el vínculo no es el mejor, las habilidades comunicativas no son las mejores, no hay empatía, el estudiante puede pensar que la retroalimentación es una justificación de su nota, o es simplemente que le está diciendo que está mal. El lenguaje es muy importante. La retroalimentación debe motivar a seguir avanzando. Valoramos qué has logrado y decimos que puedes seguir avanzando. ¿En qué puedes seguir avanzando? El estudiante utiliza la retroalimentación de forma efectiva. La utiliza. No la lee en su folder, la guarda, sino la utiliza. Se apodera de la retroalimentación. ¿De qué sirve retroalimentar si el estudiante no va a tomar en cuenta eso que ofrecemos? Y activa la metacognición, porque el estudiante a partir de ahí
da los siguientes pasos, autorregula y dice, bueno, ahora hasta aquí llegué, voy a hacer esto, eso es lo mejor, eso lo cambio, a una autoevaluación y una autorregulación. Entonces, también ayuda al docente, ¿no? Como docente vemos, en base a las retroalimentaciones que damos y los productos que evaluamos, ¿qué más podemos hacer? ¿Qué cambios o qué incorporamos a nuestra práctica? La retroalimentación ayuda a docentes y estudiantes. Seguimos, por favor. Muy bien. Entonces, seguimos. La siguiente. La siguiente ya la hemos Estamos visto, en... que es la competencia transversal, ¿no? Ujú. Ahí ponemos, ¿no? Dentro de esa gestión autónoma está la retroalimentación para que el estudiante monitoree y ajuste su desempeño y activa la metacognición, ¿no? Miren cómo está relacionado. Yo voy a retroalimentar en función de instrumentos de evaluación que el estudiante ha considerado. Y también voy a activar la metacognición. Es importante activar la metacognición. La retroalimentación no es un punto final, la retroalimentación es un punto seguido, ¿no? Continúa. En la continuación, la metacognición que el estudiante va a aplicar para ajustar su desempeño. Muy bien. Les decía, queridos colegas, que la retroalimentación no se hace solo cuando recibimos un trabajo. La retroalimentación se puede ver en la misma clase. Y vamos a ver algunos ejemplos, ¿sí? Algunos ejemplos de devolución durante la construcción del aprendizaje. De devolución o retroalimentación. Ustedes me dirán si es formativa o no. Vamos a analizar, ¿de acuerdo? Y he pedido apoyo a dos coordinadores, organizadores, para la lectura del primer caso. ¿Pueden ver el primer caso? No lo veo todavía. Sí, ya lo vemos. Caso No 1, sé ¿se si los ve? maestros lo pueden ver. Caso 1. A ver, ¿lo ven, chicos? Sí, ¿no? Sí. Sí, Leti, sí se ve. Ya, Muchas gracias, gracias, Irmita. colegas. Muy bien, Entonces, entonces, dime ya, sí, Carlitos. Sí, adelante. yo estoy atenta. Tenemos dos personajes, ¿no? Nos va a apoyar Leticia y ¿quién más nos va a apoyar? ¿Está Reina o Yanina. Irmita? Yanina, muy bien, Ya, yo te Yani, gracias. apoyo. Yo te apoyo, sí. Correcto. Entonces empiezo yo, Estudiante ¿ya? Leticia Ujú. y docente la profesora Reina, ¿no? Adelante. Ya está. A ver, profesor, no entiendo a qué se refiere esta oración. ¿Qué oración? Esta oración de este versículo. No te preocupes. Lee toda la parábola nuevamente y así comprenderás el significado de esa oración. Muy bien, muchas gracias. Y pregunto a los colegas que están aquí en la sala. ¿Hubo retroalimentación? ¿Hubo retroalimentación? ¿No? ¿Cómo que no? ¿No hubo devolución del profesor? Sí, sí hubo. Sí hay una retroalimentación. Que no sea formativa es otra cosa. Pero ya que el profesor responda y le dé una orientación, sea básica, no muy básica, más compleja, ya nos habla de retroalimentación. Vemos que ya el docente está retroalimentando. No de la mejor manera, pero está retroalimentando. ¿Es una retroalimentación? Sí, pero básica, no es formativa, simplemente te dice lee. Y puede ser que el estudiante lea y lo comprenda, pero si ya lee una vez y no comprende, el leerlo otra vez, toda la parábola, asegura que comprenda. Quizás sí, quizás no. Es una retroalimentación, pero quizás no a todos les va a funcionar, ¿no? Alguno lee otra vez y comprende, otro lee y no va a comprender. Entonces hay una retroalimentación muy elemental, como mencionan los colegas. Listo, caso 2. ¿Me ayudan también las colegas? Caso 2. Sí, sí, claro. Caso 2. A ver con Yani ahora, ¿ya? Yani, estás atenta, ¿no? Gracias, Reinita. A ver, yo de estudiante, sí, profesor, no entiendo a qué se refiere esta oración. ¿Qué oración? Esta oración de este versículo. Por favor, lee en voz alta la oración. La piedra que rechazaron los arquitectos es ahora la piedra angular. Se refiere a Jesús, quien fue rechazado por fariseos, saduceos y escribas, llegando al extremo de su crucifixión. Su resurrección demostró a todo aquel que no creía que Él es Hijo de Dios y que, por tanto, es la piedra principal de lo que edificó, es decir, de su iglesia. Muy bien, pregunto. ¿Hubo retroalimentación aquí, en plena clase? Esto no es que tengan un trabajo, en plena clase están haciendo un análisis, un texto bíblico, uno levanta la mano y pregunta, ¿no? Claro que sí, pero no es reflexiva, como dice su colega Juan, ¿no? Entonces, ¿qué podemos decir aquí? A ver, claro, aquí el docente de muy buena manera, o en el otro caso le dijo, vuelve a leer, ¿no? Con buena intención. Aquí también con buena intención le está diciendo de qué trata, ¿no? Y lo está retroalimentando, pero en realidad es una retroalimentación que le da respuesta.
y el estudiante no llega solo a la respuesta. De repente el estudiante escucha lo que el profesor dice, pero aún no entiende. O logra entenderlo, pero no había un proceso de construcción, no ha sido formativa. Muy bien. Vamos con el siguiente caso. Caso 3. A ver, caso 3. Profesor, aquí Reinita o Yanni, no puedo ver, discúlpeme. Gracias. Ya, no hay Profesor. problema, estoy acá. Ya, Yanni. Profesor, no entiendo a qué se refiere esta oración. ¿Qué oración? Esta oración de este versículo. Por favor, Carmen, lee en voz alta la oración. La piedra que rechazaron los arquitectos es ahora la piedra angular. A ver, te haré unas preguntas para ayudarte a comprender. ¿Qué tienen que ver los arquitectos con las piedras? Bueno, antes los arquitectos usaban piedras para construir edificaciones, pero no entiendo qué es una piedra angular. Ingresa a Google en tu celular y busca qué es una piedra angular. Voy a buscar. Aquí dice que es una piedra de gran tamaño que se utilizaba en tiempos antiguos como base de las construcciones. O sea, sostenía toda la edificación, sobre ella se construía. Así es, Carmen. Es correcto. Ahora, tomando en cuenta la parábola, ¿cuál era la actitud de los viñadores con el dueño de la viña? Se comportaron mal con él, lo rechazaron, no respetaron su autoridad. Claro. ¿Y se parece en algo a la vida pública de Jesús? Sí, porque él enseñaba la palabra de Dios y los fariseos, saduceos y escribas lo rechazaban y lo llevaron a la muerte de cruz. Entonces Jesús fue rechazado como la piedra angular, pero ¿por qué piedra angular? Jesús no construyó ningún edificio. Quizás no construyó un edificio físico, pero sí uno espiritual. Al transmitir el reino de Dios y con ayuda de sus apóstoles, ¿qué buscaba edificar Jesús? Su iglesia, claro, Jesús buscaba eso, ¿no? Y sobre la base de sus enseñanzas y su vida. Él es la piedra angular, resucitó luego de ser rechazado y sus discípulos fueron a evangelizar teniendo su base en Jesús. Muy bien, Carmen. Has comprendido el significado de la oración que te generaba problemas. Muy bien, colegas. ¿Hubo retroalimentación aquí? ¿Hubo retroalimentación? Claro que sí, como en los casos anteriores. En los casos anteriores también había retroalimentación. Pero aquí es una retroalimentación formativa, constructiva, ¿no? A partir de preguntas y de un guiado, una mediación. Esa es la mejor retroalimentación, porque miren, logró comprender. Lo hemos ido guiando, solito da las respuestas, el estudiante, hasta llegar a la retroalimentación formativa, reflexiva, constructiva, invita al análisis. Muy bien. Listo. Hay devolución y es reflexiva. Juntos construyen. Muy bien. Gracias a los que han participado. Seguimos, por favor. Ya está en vista, Giancarlito. Actores y formas de la retroalimentación. Muy bien. A veces pensamos que el único actor de retroalimentación es el docente, ¿no? Que el docente retroalimenta. Es cierto, pero también el estudiante mismo, uno mismo se puede autorretroalimentar cuando hace su autoevaluación y se da sus propios consejos, recomendaciones, se está autorretroalimentando. También entre pares, ¿no? Entre compañeros. A ver, luego de esta exposición, ¿qué puedes decir de lo que tu compañero ha expuesto, ¿no? ¿Ha demostrado tal cosa? Ah, sí, no, tal. Ahí vemos cómo entonces los estudiantes se retroalimentan entre pares. Y el docente, ¿y cómo retroalimentamos? De manera oral, escrita, individual, también en grupos, de manera formal cuando realizamos un trabajo, una evidencia, y de manera no formal cuando en plena clase surgen estas preguntas o dudas y los ayudamos, como en el ejemplo 3. Es una retroalimentación a la vez no formal. Formal sería si yo recibo el trabajo, tengo mi rúbrica. Aquí no hay ninguna rúbrica porque en realidad es en plena clase lo que está ocurriendo, ¿no? Hay una rúbrica del producto, pero en este proceso algo ha surgido, ¿no? Algo ha surgido y es retroalimentado. Es no formal. ¿Por qué? Porque no está pues estructurada en un documento, tal, se ha dado en el momento, pero igual es válido. Y las condiciones básicas son las habilidades comunicativas y el vínculo, ¿no? Si no hay empatía, la retroalimentación no va a llegar. La retroalimentación formativa, ¿no? Seguimos, por favor. Sí, estilos de retroalimentación. Muy bien. Vamos a ver los estilos de retroalimentación. Yo les propongo aquí, a partir de revisión de literatura, 4 estilos. El cuestionador, que es hacer preguntas, descriptivo, decía al estudiante qué ha logrado y qué le falta.
en función a lo que vemos, observamos, analizamos, análisis de evidencias. Valorativo, felicito, ¿no? Propositivo, le doy propuestas para seguir avanzando. Son 4 estilos. A veces utilizamos uno u otro, pero podemos combinarlos también, de acuerdo a lo que nuestros estudiantes necesiten, ¿no? Cada uno conoce al estudiante. ¿Sabe a quién le puedo hacer una pregunta para que llegue a la respuesta y avance? O a quién de repente darle por ahí una propuesta para que siga avanzando. Es cuestión de conocer a los estudiantes. Podemos usar cualquiera de las 4 o combinarlas. Seguimos, por favor. Ejemplos de retroalimentación. Vamos a ver el estilo cuestionador, ¿sí? En el estilo cuestionador tenemos un ejemplo en el cual se les pidió a los estudiantes que frente a un problema, escriban, lo analicen y generen alternativas de solución. De repente un texto que tienen que escribir. Y el profesor revisa el texto y en vez de poner una nota, hace una señal, ¿no? En alguna parte o abajo le pone esta retroalimentación de estilo cuestionador. ¿Me podrían ayudar con la lectura, por favor? Las organizadoras que están aquí. Sí, a ver. Y después Hay una reimita el pregunta. siguiente. Claro que sí. Cuestionador. ¿Todas las alternativas de solución que has propuesto frente al problema de la inseguridad ciudadana son coherentes con las enseñanzas de Jesús a la luz del Evangelio? Segunda pregunta. ¿Cómo podrías vivir Ahí tu la fe primera, con Tito. las... Disculpa, Giancarlita. Sí, Dale, está dale. bien. Entonces, en la primera vemos que han dado alternativas, de repente muy valiosas. No le decimos cuáles son correctas o no, pero le decimos todas son coherentes con el mensaje de Jesús. De repente muchas de ellas sí, pero en una puso de repente el estudiante pena de muerte para los delincuentes que ya roban 3 veces seguidas. Claro, es una medida que propone, pero es coherente con la enseñanza de Jesús a la luz del Evangelio. El estudiante volverá a leer, se dará cuenta, profesor, esta no. Esta sí, ¿no? Esta no, la voy a cambiar, es cierto. No es coherente. Entonces el estudiante mismo se da cuenta. Con una pregunta, analiza su trabajo, parte del trabajo, y se da cuenta en qué ha fallado, que puede mejorar. Seguimos. La siguiente, por favor. Sí. Segunda, ¿cómo podrías vivir tu fe con las acciones que mencionas, sabiendo que en nuestra localidad conviven distintas religiones y sectas? Muy bien, de repente le pedimos un decálogo, ¿no? Escribe 10 acciones de cómo vivir nuestra fe cristiana, católica, y han escrito las acciones. Y claro, lo lograron, muy bien. Pero quizás yo puse mi indicación, como está en una competencia, tomando en cuenta y en diálogo con otras religiones y creencias, ¿no? Entonces el estudiante ha puesto cómo vivir su fe católica, pero no toma en cuenta la existencia de las otras religiones. Entonces, esta pregunta ayuda a que él se sitúe más. No lo he hecho mal, lo he hecho bien, pero debe contextualizar sus acciones a un entorno en el cual hay múltiples religiones y creencias, ¿no? Entonces, con la pregunta lo orientamos. Descriptivo. Vamos a ver el estilo descriptivo. Le pedimos al estudiante que en un foro virtual escriba el mensaje de la parábola del samaritano, tomando en cuenta la realidad actual. A ver. Reinita. Reinita, ¿estás? Sí, Para ese- ayudar a... Ya, gracias. Sí, Ya. Leo lo que es el descriptivo, ¿cierto? Sí, por favor. Ya. Has explicado el mensaje de la parábola del buen samaritano, pero no la has relacionado con alguna situación de la realidad actual. Tu video presenta propuestas concretas y viables para el cuidado de la casa común desde los ámbitos escolar, familiar, local y estatal, tomando en cuenta las dimensiones de la problemática comunicada en la encíclica Laudato Si. Muy bien. Entonces, vamos a ver aquí que el estudiante explicó el mensaje. Muy bien, lo explicó, pero no relacionado con la actualidad, ¿no? Explica lo que quiso decir Jesús, pero no actualiza el mensaje a lo que hoy vivimos, ¿no? Entonces le faltó algo. Él estamos diciendo, ¿no? Lo que él ha logrado. Has explicado el mensaje. O sea, no es que esté mal. Has explicado el mensaje, pero no lo has relacionado con una situación de la vida actual. ¿Se dan cuenta? El siguiente. A ver, yo lo leo. Tu video presenta propuestas concretas, le pedimos un video, y viables para el cuidado de la casa común de los ámbitos escolar, familiar, local y estatal, tomando en cuenta las dimensiones de la problemática comunicada en la encíclica de Laudato Si, ¿no? Aquí lo logró, pero le digo que logró, ¿no? ¿Qué has logrado? Muy bien. Tenemos luego aquí otros estilos, ¿no? Los estilos, hemos visto el descriptivo, el interrogativo, y el siguiente, por favor, tenemos los estilos
propositivo y valorativo. A veces decimos no, pero está mal valorado. Yo puedo valorar, te felicito, muy bien, excelente, pero en la anterior, por favor, ¿sí? El estilo, retrocedemos a los estilos de retroalimentación, estamos en valorativo y Cuestionador, propositivo. valorativo y Ahí está, propositivo. ahí Aquí está, está. valorativo y propositivo. Sí. Entonces, otra forma es valorar lo que ha logrado el estudiante, ¿no? A ver, ¿quién puede leer, por favor, el valorativo? A ver, te ayudo, Giancarlito. Valorativo. Muy bien, tu participación en la organización y desarrollo de la campaña solidaria y evangelizadora dirigida a los adultos mayores del Asilo Virgen de la Paz demuestra que has interiorizado el mensaje de Jesucristo. Segundo, felicitaciones. Han participado con ideas interesantes buscando el diálogo para llegar a acuerdos que han favorecido el trabajo en equipo. Valorativo. Muy bien, entonces vemos cómo felicitamos, pero decimos por qué, ¿no? O sea, felicitaciones, pero ¿por qué? Por esto, ¿qué has logrado? Y todo es en función de los desempeños, ¿no? Lo que ponemos que has logrado tiene que ver con los desempeños. No es que bonito tu video, que los efectos especiales, que la ortografía, la gramática, no, es en función de los desempeños. Vamos con el estilo propositivo. Propositivo, te sugiero que consideres en tu proyecto de vida también la dimensión comunitaria a partir de las necesidades que observas en tu localidad. Segundo, te propongo que, a partir de tu cuadro comparativo de las 3 religiones monoteístas, redactes un texto reflexivo en el que expliques las posibilidades, las posibles ¿no? prácticas de diálogo y encuentro de un cristiano con personas de las otras confesiones. Muy bien, ¿no? Entonces les damos propuestas, ¿no? Les dan sugerencias para que sigan avanzando y mejorando. Se dan cuenta que el producto no es que lo terminaron ya con la entrega, lo pueden seguir mejorando. Ah, tengo que revisar otra vez como profesor. No, porque al final, claro, ya tienes la primera revisión, simplemente ese trabajo lo revisas ya con las mejoras y ahí ya de repente merece el nivel de logro, ¿no? ¿Por qué? Porque ya ha sido retroalimentado, ha sido todo un proceso. Ahora, que tenemos tantas actividades, pero ¿por qué pedir tantas tareas y trabajos a los chicos, ¿no? Ver bien, por la competencia, qué actividades específicas podemos tomar en cuenta y más que cantidad, ver la calidad, ¿no? Pocas actividades, pero más retroalimentación y oportunidades de mejora. Pero estamos trabajando en la competencia. Entonces, miren, ahí están las propuestas. ¿Ven? Miren, o sea, valoramos lo que ha logrado y le hemos propuesto. Vamos con las siguientes aquí. Tenemos aquí la combinación del estilo cuestionador, descriptivo, valorativo y propositivo. Ahí están combinados. Ustedes van a decirme cómo se han combinado. Vamos con la primera, por favor. Sobre la primera. Has confrontado el mensaje de Jesucristo con las vivencias personales y comunitarias que has compartido. Se aprecia una valiosa autocrítica. Ahora, reflexiona sobre las posibilidades de conversión permanente. ¿Qué acciones concretas podrían demostrar esa actitud de permanente conversión a partir de tus vivencias? Muy bien. Aquí, ¿qué estilos vemos? A ver, colegas, ¿qué estilos vemos? El estilo descriptivo, ha confrontado, bla, 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 ¿qué más? Valorativo, ¿no? Se aprecia una valiosa autocrítica. Ahora reflexiona, propositivo, y el último, con la pregunta, interrogativo. Miren, los 4 estilos en una sola. Te sugiero, puede ser palabras para retroalimentación, sí, sugerencia, te propongo, ¿qué te parece? Sí, ¿no? A ver, la segunda, vamos con la segunda. Adelante, por favor. Has elaborado un decálogo motivador sobre las obras de misericordia en el contexto en que vivimos actualmente. ¿De qué manera podrías lograr que otros adolescentes se comprometan con estas? Piénsalo y me lo dices la próxima clase. ¿Ven? Ida y vuelta, ¿no? No queda simplemente en dejar un texto, una retroalimentación y ahí quedó. Y ahora miren, el estudiante logró lo que queríamos. Ya lo logró. De repente logró lo esperado, ¿no? Pero yo le reto a hacer algo más, ¿no? Algo que de repente no lo esperaba, pero que puede ser bueno, tiene que ver con un desempeño un grado mayor. Estoy orientando al AD porque ya logró el logro destacado, el logro esperado, y le digo, piénsalo y me lo dice la próxima semana. ¿Cómo podríamos lograr que los adolescentes se comprometan a lo que tú mencionas? ¿Se dan cuenta? Eso último no lo pedía yo en las indicaciones, en el desempeño, pero es un nivel más. Como ya logró lo que esperaba y lo retroalimento diciendo lo que logró, le digo qué más podría hacer. Lo reto a seguir avanzando. La retroalimentación es para todos, hasta para el que lo hace bien, el que lo logra, todos avanzamos. Y por último,
Los argumentos que han preparado para el debate sobre la relación entre fe y ciencia son lógicos, consistentes y ayudarán a reflexionar sobre la complementariedad entre ambas para llegar a la verdad. ¿Qué les parece si se ponen del lado opuesto y encuentran algunos contraargumentos que se podrían hacer hacia su afirmación? ¿Qué dirían frente a ellos? Muy bien, entonces como ven aquí, reconocemos que los argumentos son buenos, adecuados, ¿no? O sea, lograron lo que queríamos, argumentos, ¿no? Pero, ¿qué les parece? Nos preparamos, ¿no? Si se ponen del lado opuesto y encuentran algunos contraargumentos frente a lo que podrían decir sobre su afirmación, ¿no? Claro, hemos argumentado fe y ciencia, pero por ahí, profesor, están mis argumentos, sí. ¿Y qué te podrían decir en contra? Ah, podrían decirme esto. ¿Y tú qué dirías? Ah, bueno, que en realidad no tienen razón por esto. ¿Se dan cuenta? Entonces ahí tenemos la retroalimentación, ¿sí? Entonces seguimos avanzando. Sí, ¿En ya qué estamos diapositiva estamos? justamente, sí, estamos en la figura de Jesús entregando un corazón, Muy bien. que es hasta donde ha pedido. Ajá. Así es. Entonces, miren, qué importante la retroalimentación, ¿no? La retroalimentación cuesta, sí cuesta, pero ayuda al aprendizaje, ¿no? Cuando nosotros como docentes veamos los resultados, ya nos animamos para la retroalimentación y nos invita, pues, a no evaluar. Evaluamos, sí, permanentemente, pero no es que calificamos siempre, ¿no? Hacemos actividades diversas, pero buscar siempre actividades integradoras que permitan ver todas las capacidades de la competencia y poder retroalimentar progresivamente, ¿no? Pensar que ese producto de la experiencia de aprendizaje o de la unidad que esté en la actuación significativa, se va trabajando poco a poco hasta que se concluye y se llega realmente a abordar la o las competencias, ¿no? Y la evaluación formativa nos da la oportunidad de salir al encuentro de los estudiantes y ser compañeros de camino para ayudarlos a aprender y aprender con ellos, ¿sí? Les dejo con esta frase